Bueno, bienvenidos a este episodio de su podcast favorito, que es El Inspector Solar. Nos encontramos en el Foro Mundial, del Mundo Mundial de Energía Solar, que está aquí en Hermosillo, la capital del mundo. Y me encuentro con mi amigo Fernando, que me va a platicar sobre pues el clúster. Queremos conocer un poquito más sobre qué son los clústeres de energía, que vemos clústeres muy fuertes. He visto clúster en Monterrey, el de energía en Monterrey, y la verdad es que con todo el nearshoring se les ha venido una carga de trabajo bastante importante. Clústeres muy activos también en la ciudad de Querétaro. Energía y platícanos cómo fue la organización de este evento, cómo surge y sobre todo, ¿qué fue traerse a un expresidente de Estados Unidos? Porque pues le tocan decisiones muy difíciles y requieren protección por toda la vida de estos presidentes. Así es, Joaquín, muchas gracias por platicar y dejarme comentar contigo y con tu público sobre la importancia que significa para nosotros tener un evento como este en Hermosillo y en Sonora. Es la segunda edición que tenemos del Foro Mundial de Energía Solar. El año pasado comenzamos con este sueño, lo voy a decir así, el clúster de energía Sonora, en conjunto con la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático de Hermosillo. Vimos que teníamos objetivos compartidos, teníamos la intención de hacer un evento de talla internacional en nuestra ciudad y por eso comenzamos a trabajar. Este año nos pusimos, digamos, un poquito la vara alta en tener ponentes de calidad. Oye, pero el año pasado también estuvo bastante interesante, ¿no? Vino el expresidente de Colombia, o ¿sí fue presidente de Colombia o fue el de Medellín? ¿O cómo estuvo el...? Fue Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016. Okay. Además, una persona que estuvo muy involucrada en el tema del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Así Unidas. es, y el alcalde de Los Ángeles. Así es, Antonio Villarraigosa, que ahorita es el SAR de Infraestructura en California, también nos acompañó. Tienes toda la razón en ello. En esa primera edición contamos con más de 35 expertos. En esta segunda incrementamos un poquito el número, fueron 55 quienes nos acompañaron y ahora precisamente como lo mencionabas, con Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, que lo que queremos lograr con esto es posicionar aún más a Hermosillo y a Sonora y lo que se está haciendo en materia de energía y sustentabilidad. Por ejemplo, el año pasado, como el nombre del foro lo dice, nos enfocamos en los temas de energía solar. Este año le sumamos algunos ingredientes, principalmente en materia de movilidad eléctrica. Y ya estamos observando que para la siguiente edición precisamente nos enfoquemos en los temas de innovación. Pero bueno, viendo ahora lo que estamos teniendo en estos 2 días de actividad por acá, con diferentes paneles, conversatorios, conferencias, esta área también de exhibición para que algunas empresas muestren lo que tienen para ofrecer a la comunidad. Y sin duda la joya de la corona pues fue la visita del presidente, que pues fue todo un reto porque no tenía precedentes aquí en Hermosillo una visita de ese nivel para eventos de este tipo. Sí, y platícanos un poco, digo, no es el tema del podcast, pero ¿cómo fue tratar con niveles como el servicio secreto de seguridad? O sea, te comenté, bueno, le comentaba a Alejandro cuando dejamos aquí el equipo de grabación, me dice, oye, ¿lo vas a dejar? Le digo, oye, es el lugar más seguro de México hoy. O sea, te puedo dejar hasta el dinero en efectivo en la mesa. Es correcto. Mira, fueron meses de planeación de un equipo muy coordinado entre el clúster y el gobierno municipal de Hermosillo. Esto se hace con gente muy profesional que conocen perfectamente cómo realizar este tipo de eventos y nosotros nos tomamos muy en serio ese trabajo. Aquí, por supuesto, con una personalidad de este nivel, como sabes, los expresidentes de Estados Unidos cuentan con esta protección de por vida. Además de su oficina, tuvimos que ir, digamos, caminando de la mano con diferentes áreas que nos pedían requisitos muy particulares en materia de seguridad para él, pero también para ellos era muy importante el contenido. O sea, no hubieran venido a este evento si no tratáramos los temas que estamos viendo en materia de sustentabilidad. Eso es algo que le interesó precisamente a él. Y sobre todo ya los últimos días, después de meses de estar compartiendo información en materia de seguridad y de cumplir nosotros con los requisitos, los últimos días pues ya tuvimos a su equipo aquí con nosotros en Hermosillo, haciendo los cambios pertinentes y ajustándose. Sí fue un tema, digamos, complicado por los requisitos, pero la satisfacción es que fue sencillo porque cumplimos con todo. Es decir, como tú bien lo mencionaste, se convirtió aquí esta sede en el lugar más seguro, si no del país y de la ciudad. Sí, y fíjate, estuvo muy elocuente la plática. Al final de cuentas sí valió la pena, fue una plática muy amena, muy elocuente, hablando de pues, su punto de vista y qué acciones pueden tomar los gobiernos para hacer bien las cosas. Y sobre todo, cómo haciendo bien las cosas el crecimiento viene muy de la mano. Y en eso creo que Hermosillo ha logrado un gran cambio en este
Pues en esta presidenta municipal yo sí lo veo en cuestión de seguridad. Tenemos las patrullas eléctricas, la energía solar está tomando rumbo. Estamos siendo, como dice el presidente municipal, de ser la ciudad del sol con temperaturas de 48, 50 grados en verano, casi 300 días de sol sin ninguna sola nube en el techo, de convertirnos de la ciudad del sol a la ciudad solar. Es una transición que va a llevar pues muchos retos, porque tampoco podemos tapizar los techos de paneles y ya, porque ahí tendríamos problemas de la red eléctrica. Necesitamos innovar. Es correcto. Necesitamos esta innovación y creo que me acabas de mencionar antes del video que es el siguiente tema, ¿no? del foro. Exactamente, sí. Recapitulando lo que mencionas, fue una conversación muy relajada con temas que nosotros le propusimos al presidente Clinton que eran de interés para el trabajo que estamos haciendo en Hermosillo. Lo acompañó en ese conversatorio, como lo llamamos, Tania Ortiz Mena, que es la presidenta de Siempre Infraestructura, parte del clúster de energía también, y de esa manera pudimos aterrizar un poco más la conversación en lo que nos ocupa aquí en Hermosillo. Y como bien lo mencionas, el trabajo que está haciendo la ciudad, pues aquí se está reconociendo, y lo que yo lo que puedo hacer desde el clúster es también felicitar al gobierno de la ciudad porque ha sabido implementar medidas de sustentabilidad, sostenibilidad y energías renovables en las diferentes áreas de servicios públicos del municipio, ¿no? Y aquí hemos tenido ejemplos, ya lo mencionabas tú, en seguridad, en materia de limpieza también, de servicios públicos, y sobre todo es que ha sabido consultar a los expertos. A través del clúster ha podido platicar con las empresas, con instituciones educativas de nivel nacional e internacional, escucharlos para implementar. Entonces, justo en esa conversación es cuando surgen las ideas, qué es lo que queremos precisamente exponer el próximo año. Cómo podemos trabajar, colaborar los diferentes actores representados en el clúster o en este tipo de eventos para poder generar innovación que nuestra industria requiere. Es decir, para poder posicionar a Hermosillo y a Sonora como queremos, en un polo de desarrollo del sector energético, pues no solamente podemos esperar a que lleguen inversiones y se desarrollen proyectos, lo cual es importantísimo, pero si no generamos innovación, que las empresas internacionales, nacionales que invierten en Sonora traigan innovación al Estado, pero también la parte muy importante, que las empresas sonorenses le apuesten, crean en la innovación, ese es el punto central. Entonces, lo que queremos incentivar el próximo año, una vez que ya tomó toda esta fuerza el Foro Mundial de Energía Solar, es que hablemos de cómo innovar. Excelente, y yo tomé una materia en la maestría que es Niche Management, que hablamos de desarrollo de nichos, de cómo hay que proteger y hay que incubar, ¿no? Sí. Hablamos de incubadoras en la universidad y hablamos en pequeñas empresas, cómo incubar tu abarrotes, cómo incubar tu pequeña empresa, pero también la tecnología lleva procesos de incubación. Así es. Y ahorita vemos los paneles solares que tenemos hasta de mesa, pero no empezaron así, empezaron en pequeña escala, en laboratorios y en prueba y error, ¿no? Y vemos algo muy importante, que para lograr innovación, citamos, es una triada. Hay 3 factores muy importantes. Es gobierno, porque el gobierno pone la regulación. Sí. Pone los terrenos, pone los impuestos, puede facilitar mucho la facilidad de llegadas de empresas a través de incentivos que puede dar el gobierno y solamente el gobierno. Así es. Pero no sirve nada decirles, te regalo el terreno, te doy el agua, te doy la luz, si no tenemos otros 2 participantes muy importantes, que va a ser la parte de educación. Así es. Para generar capital humano que pueda trabajar en esa innovación, que pueda aprovechar lo que viene, y la otra son las empresas. Así es. Entonces tenemos ese 3 factores: iniciativa privada, empresas, academia, para generar ingenieros o abogados o quien sea necesario para llevar a cabo esa innovación, y por el otro punto, gobierno. Pero, ¿cómo funciona el clúster como pegamento de esas 3? Porque a veces no está la comunicación o los canales de los 3 no siempre están bien lubricados. Así es, y tienes toda la razón, es un tema de mucho trabajo. La palabra central en el clúster es colaboración, pero para colaborar tiene que haber confianza y tiene que haber una serie de cuestiones anteriores que se logran con mucho trabajo. Mira, los clústeres, así para una historia muy rápida, existen desde hace mucho tiempo, porque los vemos de manera natural. Cuando en una región geográfica se junta un sector económico en particular, se empiezan a desarrollar otros sectores a su lado como proveedores, universidades, Yo tengo una etcétera. duda en cuestión de semántica. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara y un clúster? Esa es una pregunta súper importante, qué bueno que me la haces. Lo que te estoy platicando ahorita es el clúster natural, es decir, un clúster natural puede ser Hollywood, por ejemplo. Silicon Valley. Hollywood,
vas a saber que ahí hacen las películas. Ahí está toda la cadena de valor alrededor de las películas. Si te menciono Detroit, seguramente se te vienen los vehículos. Exactamente. Entonces, esos son los clústeres que existen. Muchos se dieron cuenta de que eso estaba pasando. Había una especialización en esa área geográfica. Entonces, se dieron cuenta que podía ser una ventaja competitiva del lugar. Entonces, crearon, después del clúster natural, la política de clústeres. Gobiernos empiezan a incentivar que haya inversiones en esa área en particular. Y luego, un tercer nivel de desarrollo que se empezó a vivir a partir de la década de los 90 fue la asociación de clústeres. Es decir, eso que ya existe en la naturaleza, que ya hay políticas de apoyo, cómo lo empezamos a reunir para que todos los actores tengan una misma visión. Eso es lo que somos nosotros en el clúster de energía sonora, somos una asociación de clúster. No representamos como las cámaras a un gremio para protegerlo y si hay que pelear con gobierno, peleamos para defender a nuestro gremio. Eso es excelente en las cámaras porque son representativas. Los clústeres somos una plataforma de colaboración, representamos a toda esa entidad que no solamente son empresas, por eso son gobierno, universidades y las personas. Es decir, cómo colaboramos aunque tengamos diferentes ideas y sobre todo que lo que está haciendo cada uno en lo individual, porque a veces el gobierno está ejecutando sus políticas, sus acciones, las empresas por un lado y las universidades con programas educativos por otro. Es decir, cómo unimos las visiones a través del clúster para que podamos tener un camino en común. Y no nos podemos pelear entre nosotros, porque todos formamos parte de la colectividad. Entonces, los clústeres solemos ser un poquito más abiertos a escuchar los comentarios de los demás y a llegar a acuerdos y hacer proyectos en conjunto, que eso es lo que queremos como clúster. Ok, en cambio las cámaras es más para defender a los empresarios o las empresas que están es correcto, sí, representan a su gremio y van a hacer lo posible porque a su gremio le vaya lo mejor. Las cámaras, por supuesto que son súper necesarias, pero sí la visión es diferente y nos suelen confundir mucho quien no conoce esa historia que está detrás, pero nosotros vamos mucho más allá porque el objetivo final, y te platico el nuestro, es cómo hacemos más competitivo Sonora gracias a su sector energético. Es decir, no hablamos de cómo le va a ir mejor a las empresas, cómo vamos a ayudarle al gobierno, cómo las universidades van a tener mejores programas. No, todos esos son pasos para lograr que nuestra región geográfica, que es Sonora, le vaya mejor gracias a la industria que representamos. Ok, y volviendo a la pregunta original es, ¿cómo le puede hacer Closer o qué es lo que está haciendo para poder ser ese pegamento entre iniciativa privada, universidades y gobierno para fomentar estos temas de innovación? Y en municipal lo vemos, ¿no? Sí. Y en municipal, digo, está muy claro, sería cómo lo podemos llevar también al estatal y ojalá podamos llevarlo al nacional para generar que México sea un país de desarrollo de capacidad. Por supuesto, eso es un gran reto, no es una tarea nada fácil la que tenemos los clústeres. En el caso de nosotros somos más de 80 actores ya participando entre empresas e instituciones. La primera parte, porque la parte medular son las empresas, es la industria porque es la que va marcando el paso. El gobierno tiene que ser un facilitador, como precisamente comentabas hace un momento, y no ser un tropiezo para las empresas. Y las universidades deben de absorber la información que les proporciona la universidad para poder tener programas de estudio actualizados y adecuados para que el joven tenga empleo en ese sector el día de mañana. Entonces, la primera parte, en el caso de los clústeres de energía, es un poco más complicado que otros clústeres automotrices, de industria de software, etcétera, porque el sector es muy amplio. En el caso de nosotros tenemos empresas de energía renovable y ya sabes que hay muchas áreas, empresas solares, sí, entre otras. Y hay gran escala, pequeña escala, pesistas. Empresas de hidrocarburos también forman parte de nosotros, por ejemplo. Ya estamos hablando de... No tenemos petróleo aquí en Sonora, pero sí tenemos proyectos de gas, exactamente, transporte, almacenamiento, distribución, etcétera. Y tenemos también empresas de servicios que son necesarias. Entonces, la primera parte, el primer gran reto fue poner de acuerdo a todos ellos y ver qué visión tenían para Sonora. Es decir, ¿qué esperas tu empresa de formar parte de este clúster? Esto lo hicimos los primeros 2 años del clúster, que fue un gran reto. Y eso derivó de 7 temas o 7 comités de trabajo que son los que están haciendo precisamente este tipo de eventos. Cada comité tiene su evento, que ese es un punto importante a mencionar. Y de esa manera, lo que nuestros socios proponen lo vamos desarrollando. Ya que tenemos la visión compartida de las empresas, ahora sí tenemos que tocar la puerta con gobierno para ir de la mano en los proyectos que las empresas quieren realizar aquí en el estado. En el gobierno municipal hemos encontrado un facilitador y un aliado impresionante.
Y debo de reconocer también que en esta administración actual a nivel estatal también lo hemos encontrado, porque tienen la visión del Plan Sonora, por ejemplo, y eso nos ayuda a facilitar la conversación, a entendernos mejor y poder proponer. Un gran reto ha sido el tema del gobierno federal, porque sabemos pues que fue un poco complicado el tema, sobre todo de su política pública y sus propuestas de cambio a la regulación. Pero otra vez volviendo al diferenciador con la Cámara, no es que nos íbamos a pelear con gobierno, es cómo te propongo gobierno de que deberíamos hacer las cosas para que funcione. Entonces es un diálogo permanente. Y la tercera parte son las universidades, que yo diría que es la más complicada en mi experiencia. Son muy burocráticas. Muy burocráticas, más que muchas instituciones de gobierno. Es muy complicado hacer un cambio, un plan de estudios, por ejemplo, y lo entiendo. Y vienen muy nacionalizadas. Digo, yo por mi trabajo de certificación y así me he acercado mucho a las universidades, tanto ya sean las tecnológicas o sí, las del... Tanto las nacionales, del Instituto Mexicano, ¿cómo es? ¿Instituto Tecnológico Nacional? Sí, es el TECNM, Tecnológico sí, Nacional de México. O las UTES. Así es. Y es muy difícil porque todo está muy centralizado en Ciudad de México. Sí. Entonces mandan los planes de estudios listos, no ven cuáles son los microcosmos que hay o necesidades en las propias regiones. Exacto. Y sobre todo están muy mal medidas, porque miden el éxito de la universidad en cuánta gente se inscribe y cuánta gente se gradúa. Así es. No en qué tan chingones salen los ingenieros, ¿sí? Sino es cuánta gente termina el plan de estudios. Y eso nos está generando o nos está saturando, y te digo que yo lo he visto en el área de servicios, viendo las unidades de verificación, inspección, pidiéndoles diagramas. Se está saturando el mercado de ingenieros en energías renovables, sí, sin las habilidades, sin las capacidades necesarias para llevar a cabo el trabajo de forma segura, duradera y confiable. Es súper importante, por eso la universidad debe de escuchar a la industria. Al final de cuentas, el capital que estás generando ahí es para ingresar a ese mercado laboral. Entonces, son fallas, por supuesto, en nuestro sistema educativo. En el caso del clúster ya tenemos 10 universidades dentro, y están abiertas a escuchar. No es un proceso fácil, pero cada vez, por ejemplo, podemos comenzar con programas de educación continua, talleres, cursos, diplomados que puedan adecuarse a ello, y después vamos trabajando ya en la modificación de los planes de estudio antes de querer cambiar todo el sistema educativo, porque es muy complicado. Pero sí tienen, y das creo que en el punto exacto, es que ver las capacidades regionales. Al final de cuentas el clúster es eso, es las capacidades regionales, y tenemos que ver cuál es el futuro de la industria. Alguien lo decía hace un momento en un panel, que las universidades están acostumbradas a educar a los jóvenes para el mercado de hoy, y tienen que adelantarse para educar a los jóvenes para el mercado de mañana. En un sector con tanta innovación como el nuestro, pues creo que es una parte esencial. Y eso solamente lo van a lograr si están unidos a la industria, que es algo que queremos tener dentro del clúster. Excelente. Oye, pues muchísimas gracias. Los esperamos. Al que nos está escuchando y no ha venido a estos foros, el siguiente año va a estar muy interesante. Va a ser sobre innovación en la industria. Supongo que vamos a contar con personajes que han participado en innovación. Alguien de Silicon Valley o alguien parecido va a terminar aquí en la ciudad para platicarnos cómo se forma ese microcosmos y cómo pues entre todos podemos apoyar a que la innovación sea continua, y sobre todo en estos temas, porque pensemos en 10 años, 5 años que la electromovilidad está siendo una realidad, y si todos cargamos los carros al mismo tiempo, la red eléctrica no va a aguantar. Estamos incorporando cada vez más baterías y está volviendo ese tema cada vez más y más interesante. Así es, tenemos que estar preparados para el futuro que estamos proponiendo hoy. Entonces, los esperaremos con mucho gusto el próximo año en Hermosillo. Como ya lo dijimos, era la ciudad del sol, ahora es la ciudad solar. Excelente, y pues muchísimas gracias al Ayuntamiento y a la Agencia Municipal de Cambio Climático por todo este esfuerzo que están haciendo, y al clúster por ser su brazo fuerte ahí que les apoya con todos sus eventos. Al contrario, Joaquín, muchas gracias.